Buenas tardes, tutor, compañeros. Mi nombre es Cindy Maritza Bolaños, estudiante de licenciatura en matemáticas, y el día de hoy estoy en compañía del profe Gerardo Meneses. Él es docente en el área de matemáticas y nos va a hablar un poco acerca de la matemática desde su origen, desde su historia. Vemos que este curso, Historia de las Matemáticas, es muy enriquecedor, ya que nos permite, pues, transportarnos hasta el origen de esta hermosa ciencia. Profe Gerardo. Gracias, buenas a todos. Sí, como tú lo dijiste, mi nombre es Gerardo Meneses, soy docente de la Institución Educativa Municipal José Eustacio Rivera. De profesión soy ingeniero en electrónica y telecomunicaciones. Tengo una maestría en Administración y Planificación Educativa de la Universidad Metropolitana de Ciencia y Tecnología, UMECIT. Entonces, pues, gracias por tu invitación y estoy a tu disposición. Muchas gracias, profe. De antemano le agradezco por sacar estos minutos de su tiempo para compartir con nosotros. Profe, mi primera pregunta es, ¿por qué cree usted que es importante las matemáticas? Bueno, hay varias cosas que podemos resaltar aquí. Ya sabemos que las matemáticas pues, nos brindan una serie pues, de beneficios pues, muy útiles para nuestra vida, pues ya que se desarrollan, digamos, capacidades de razonamiento, nos ayudan a cultivar el pensamiento analítico, aceleran nuestra mente y pues por supuesto su uso se puede aplicar en nuestra vida cotidiana, ¿no? Pues te cuento que hoy en día pues las matemáticas se usan en todo el mundo como una herramienta, digamos, esencial en diferentes campos, entre los que se encuentran, por ejemplo, las ciencias naturales, tenemos la ingeniería, la medicina y las ciencias sociales, e incluso pues disciplinas que uno pretendería decir que no tienen nada que ver con matemáticas, pero también se miran ahí. Te comento, gracias a las matemáticas pues podemos explicar cómo funcionan las cosas. Pues, por ejemplo, es decir, podemos expresar nuestro pensamiento, ideas con claridad, con coherencia, con precisión. Digamos, estos fundamentos son muy positivos, ya que pues todos nos debemos relacionar, digamos, con esta ciencia exacta para entender el mundo que nos rodea. Digamos, toda la naturaleza tiene una lógica matemática en una gran proporción. De hecho, por ejemplo, Pitágoras dice que todo está regido por números y formas matemáticas. Digamos, esta ciencia, además de ser lógica y exacta, también está fuertemente relacionada pues, con la belleza, a través de proporciones estéticamente agradables, como es el caso de, te digo, por ejemplo, la teoría de la proporción uránea, propuesta por Leonardo da Vinci, o la secuencia de Fibonacci, que tiene aplicaciones en el mundo entero de nuestra vida cotidiana. Eso te puedo comentar. Una muy buena respuesta, profe. En conclusión, las matemáticas son esenciales para nuestra vida. Así Profe, es. desde su experiencia como docente y su formación profesional, ¿qué puede aportarnos acerca de la historia de las matemáticas? Vamos a ir hasta el origen de ellas. Bueno, sí, vamos a irnos, como tú dices, al origen de las mismas. Vamos a tratar de darles una idea general a tus compañeros de, digamos, cuáles fueron los principales aportes que nos dio el área de las matemáticas. Yo parto diciendo que los primeros conocimientos de referencia en la utilización de las matemáticas, pues, se datan, digamos, como 3000 años antes de Cristo. Digamos, empezaron a surgir en la zona de Egipto y Babilonia, y posteriormente creo que fueron expandiéndose por todo el mundo. Esta cultura, digamos, utilizaba las matemáticas como una pura aritmética. O sea, se preocupaban un poco de la forma de los objetos y los diferentes tipos de geometría. Posteriormente, los griegos dieron un paso que revolucionó el concepto de matemáticas y adaptó al mundo actual. Fue la primera civilización en la que se estructuró la matemática a partir de definiciones, de axiomas y demostraciones que hoy en día pues, son muy utilizadas.
Pues siguiendo, digamos, un resumen en este recuento de la historia, digamos, en el siglo primero y séptimo, es cuando, digamos, más se desarrolla las matemáticas en una región llamada, o una región hindú, por decirlo así. Digamos, hacer que esta cultura, digamos, por ser muy religiosa, utilizaba las matemáticas, digamos, frecuentemente con el fin de conseguir o de crear monumentos arquitectónicos de gran importancia y la realización de templos, digamos, para adorar a sus dioses, ¿no? Posteriormente, en el siglo XVIII, se destaca un matemático muy importante, un matemático suizo llamado Leonard Paul Euler, que fue, digamos, un gran descubridor de las teorías del cálculo y escribió, pues, cantidad de libros sobre el álgebra y la mecánica, siendo, pues, así un modelo de referencia para los siguientes matemáticos de las posteriores generaciones. Digamos, surge ahí teorías cinemáticas, los análisis de la velocidad por parte de Newton y las series infinitas que también él formula, ¿no? También aparecen los conceptos de límite y los cálculos de aproximaciones, muy importante en el estudio de las matemáticas. Digamos, esto fue iniciado por un matemático francés llamado Augustin Louis. Entonces, gracias a todos los avances en las matemáticas, pudo nuestro gran científico Albert Einstein, a pesar de que no fue un matemático puro, fue un físico, pero se considera o se considera uno de los grandes pensadores y de los grandes matemáticos, y fue este quien nos formuló la teoría de la relatividad, pues el cual hoy ha contribuido al desarrollo de nuestras tecnologías actuales, ¿no? Y así, pues, digamos, han surgido diferentes matemáticos durante la historia que han aportado su granito de arena para que hoy en día, pues, vivamos armoniosamente con nuestras tecnologías, y precisamente gracias a las matemáticas, hoy aquí estamos comunicándonos en esta importante aporte que tú le estás dando a tus compañeros con esta entrevista que estamos haciendo en línea. Muchas gracias, profe. Yo creo que no es muy fácil resumir 5.000 años de historia, pero le agradezco por ese resumen tan enriquecedor. Oh. Profe, a mí me correspondió trabajar sobre la civilización romana. Antiguamente, en la civilización romana, los matemáticos se consideraban como herejes. ¿Sabe usted a qué se debía esto? Bueno, entre las lecturas que he desarrollado al respecto, de pronto, digamos, algo general, los matemáticos, por ser, digamos, pensadores y analíticos en la historia del mundo, pues se centraban en el desarrollo de una idea que no coordinaba, que no hacía como hincapié en las costumbres, sobre todo religiosas, que se tenían en la época, ¿no? Entonces los matemáticos por lo general, teniendo esas características, hacían alusiones, hacían formulaciones de ideas nuevas. Pues tenemos muchos casos, ¿no? No como matemáticos puros, pero sí alguien que, digamos, trajo y utilizó las matemáticas para sus postulaciones. Galileo Galilei, que pues precisamente lo condenan por ver al mundo de una perspectiva diferente. Entonces, los matemáticos de esa época precisamente tenían esas ideas fuera de lo común, que no, vuelvo y digo, no coordinaban con las ideas, sobre todo religiosas de la época, y por esa razón, pues muchos fueron, digamos, condenados y se destacaban como herejes, hasta el punto de que, pues, los sacrificaban, los mataban por tener esas ideas que, digamos, revolucionaban a otros de la población, y estos digamos, iban desarrollando sus ideas, y eso lo que no querían el gobierno actual era eso, precisamente, ¿no? Y solamente regir por una idea, y esa idea, digamos, hablemos un poco sobre que el centro del universo era la Tierra, ¿no? Entonces, de ahí, digamos, Galileo Galilei dice, no, el centro del universo no es la Tierra, somos parte de un universo más grande, y eso pues no caló entre muchos, digamos,
filósofos de la época, y por esa razón, por ese análisis que tuvieron esos grandes matemáticos de ese entonces, pues surgió, digamos, o los calificaron como herejes y por ende, pues digamos, los mataban. Entonces, en pequeño resumen, pues trato de decir que los matemáticos lo que hacen es tener ideas nuevas, mucho más en esa época que eran tan radical y sobre todo en la parte de la cultura, de la filosofía, digamos, de creencia religiosa, ¿no? Eso te puedo comentar. Muchas gracias, profe. Esto precisamente hizo que Roma no tuviera mucha injerencia en los aportes a la matemática, pero aún así tenemos grandes matemáticos. Ese es el caso de Fibonacci. Él fue considerado como el matemático más talentoso de la Edad Media. ¿Conoce usted algo sobre sobre su biografía y los aportes que él hizo a las matemáticas actuales, o a lo que hoy conocemos, pues, como matemáticas? Exactamente, sí, fue uno de los grandes matemáticos, como tú mencionas, y se conoce como Fibonacci, ¿no? Pero realmente él se llama, o bueno, se llamaba Leonardo Sí, de Pisa. sí, Él señor. aportó bastante, bastante a las matemáticas. Entre los, digamos, yo te puedo hablar entre los libros que él, pues, nos dejó como aporte en nuestra historia de las matemáticas. Digamos, el libro del Ábaco. En uno de los importantes capítulos de este mismo libro, pues lo dedica precisamente Fibonacci a las fracciones graduales, de las cuales expone sus propiedades, y en ella pues se basa una teoría de los números fraccionarios, ¿no? También él escribió geometría práctica, en los que, digamos, en este libro aborda problemas de geometría dimensional referente a figuras planas y sólidas, muy importante en el estudio de las matemáticas. También, pues, entre sus grandes aportes tiene, pues, un escrito denominado ramillete de soluciones de ciertas cuestiones relativas al número y a la geometría. Digamos que comprende 15 problemas de análisis determinado e indeterminado de primer grado. También él hace un aporte en un libro llamado el libro de números cuadrados. Y pues por supuesto, ¿no? La serie Fibonacci, pues que ha tenido un importante impacto en la ingeniería. Pues específicamente te puedo hablar en los lenguajes de programación. Y debido a eso, pues, vuelvo y te menciono, gracias a esos avances, a esos aportes que nos dio Fibonacci, pues hoy en día nos podemos, digamos, decirlo de una forma, jactar de nuestras tecnologías gracias a esos matemáticos que en un día nos aportaron tanto conocimiento y que hoy en día pues vemos los frutos, ¿no? Claro, los frutos que de pronto ellos no miraron, pero que durante su aporte académico pues hoy en día los podemos disfrutar. Sí, señor. Muchas gracias, profe. Profe, me faltó preguntarle, ¿con qué personaje de la historia usted se identifica como docente? ¿Cuál es el que más le atrae? Bueno, ahí yo siempre, desde corta edad, me ha parecido muy interesante este científico de la manzanita, pues obviamente nuestro científico Newton, que pues hablando de la historia, pues no es digamos fácil casarse con un matemático, ¿no? Pero digamos este científico, aparte de ser filósofo, de ser físico, astrónomo, por supuesto fue matemático y un gran matemático. Y digamos, me identifico con él porque pues desarrolló la hipótesis y las leyes de la gravitación universal y pues obviamente de los cuerpos en movimiento, ¿no? Estudió también su entorno y cómo se desplazaban, digamos, los objetos que lo rodeaban, es decir, estaba en contacto con la naturaleza. Digamos, asimismo hizo grandes descubrimientos al estudiar el comportamiento de la luz y el funcionamiento de la óptica, ¿no? Pues aunque digamos Newton es más conocido por sus descubrimientos en el campo de la física, digamos, no debemos olvidar sus habilidades matemáticas. Digamos, yo destaco muchísimo y siempre lo resalto a mis estudiantes, que fue
el aporte que nos dio Newton y fue el cálculo integral y el cálculo diferencial, que pues se mira en este caso de la educación media en grado 10º y 11, y que posteriormente en la universidad ustedes pues en los primeros semestres comienzan a mirar esta parte del cálculo integral y diferencial. Y ese gran matemático como fue Isaac Newton, pues me identifico también pues con él por otra razón, y es que él miró el mundo de una forma diferente. Él miró el mundo y lo analizó desde su perspectiva y nos formuló diferentes leyes utilizando las matemáticas, y que 300 años después o más, pues viene Albert Einstein como uno de los otros importantes físicos y matemáticos, que digamos derroca, entre comillas, las teorías que formuló Newton. Entonces pasaron todos esos años y no hubo ningún matemático que dijera, no, eso es lo que está diciendo Newton está mal. No, pasaron más de 300 años con Albert Einstein y la formulación de la teoría de la relatividad general, y él fue entre comillas quien derrocó la teoría de Newton. Claro está, la teoría de Newton todavía sigue perdurando en el mundo global, en el mundo macro, aquí entre objetos grandes, pero lo que hace lo que hace Albert Einstein es mejorar lo que hizo Newton. Pero si no partimos de algo, y es la importancia y los importantes avances que nos dio Isaac Newton, pues hoy nos estaríamos disfrutando, vuelvo y digo, de todas nuestras tecnologías, de todo lo que, digamos, hoy en día nos sumerge en este mundo, digamos, virtual, valga la aclaración, y por eso me identifico con este gran matemático, a Isaac Newton. Qué bueno, profe, qué bueno poder contar con estos importantes aportes. Es muy enriquecedor hablar con una persona que tiene tanto conocimiento del tema. Profe, le agradezco muchísimo su tiempo. Yo para finalizar quiero pedirle que usted nos regale un consejo. ¿Cuál sería su consejo para nosotros como futuros docentes? Para que esta enseñanza de las matemáticas sea amena, para que podamos llegarle a los muchachos. Gracias, pues sí, efectivamente es un gran reto, ¿no? Es un gran reto ser matemático, por eso te felicito y felicito a sus compañeros. Se están acabando los matemáticos, dicen por ahí un dicho, pero no, con ustedes ahí está ese, digamos, granito de arena o esa semilla que irá germinando. ¿Cuál es mi consejo a todos ustedes y especialmente a ti? Dedicarse con pasión a las matemáticas. La matemática es un lenguaje universal. Con las matemáticas, como te dije al principio, las matemáticas se miran en todas. Materias que dices, bueno, y yo, que en materias que dices, yo no tengo nada que ver con matemáticas, ahí están las matemáticas. Las matemáticas, como te digo, es un lenguaje maravilloso. Y hoy en día es muy complejo a veces enseñar matemáticas en los grados de educación media, y pues en la universidad tú de pronto lo estás visualizando. Pero el gran consejo es, dedícate con pasión a las matemáticas y trata de ver el mundo de una forma matemática. Es decir, en cualquier espacio que tú te encuentres, tú puedes aplicar matemáticas. Entonces, vivir las matemáticas, así como hizo Isaac Newton, así debemos vivir nuestras matemáticas el día de hoy para hacer, valga la redundancia, grandes matemáticas. Profe Gerardo, quiero agradecerle mucho por sus palabras, por su tiempo, por estar aquí con nosotros. Y compañeros, esperamos que este haya sido un muy buen aporte para nuestra formación académica. Muchas gracias a todos por la atención. Nos vemos luego. Hasta luego.